Mirna, buenas tardes. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría, a nombre de todos los compañeros de posgrado y maestría, doctorado de el CUT y la DEC México, el claustro docente y colaboradores, me permito darle una calurosa felicitación al doctor Juan Besanilla Gaspar por su onomástico que se celebra el día de mañana. Hoy están desde España sintonizándonos el doctor Cirilo, el doctor Juan Besanilla. Reciba un fuerte y caluroso abrazo, amigo, doctor Juan Besanilla. Gracias. Enhorabuena, felicidades. Acá ya es 8 de marzo. Acá ya es 8 de marzo por el horario, son 7 horas de diferencia y ya estamos festejando, ¿eh? Fuerte el abrazo. Sí, gracias. Felicidades anticipadas. Gracias y doble festejo porque el 8 de marzo desde 1975 se ha institucionalizado como el Día Internacional de la Mujer, y también un abrazo a nuestras bellas y hermosas mujeres que hoy nos sintonizan. Nuestras felicitaciones y bueno, gracias a ella es la grandeza de este mundo, porque siempre es la inspiración para que este mundo siga más fortalecido, siga desarrollándose y no pierda esa sensibilidad que nos caracteriza a nosotros como humanos. Gracias a todas nuestras bellas compañeras que hoy nos sintonizan. Doble propósito, efectivamente, 8 de marzo, un año más de vida, pero que coincide con una fecha tan importante, no tan solo en nuestro país, sino en el mundo. Felicidades a todas. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, Mirna. Pues adelante, Víctor. Parabéns a todas as mulheres do mundo. Parabéns. Congratulações a todas as mulheres do mundo. Víctor, sí, adelante. Gracias, doctor. Para mí es un honor presentar nuestra cuarta conferencia, nuestro foro educativo virtual titulado El desarrollo humano desde la pedagogía humanista. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Renato Manzano desde el bello Brasil, quien el día de hoy nos va a ilustrar con el tema la globalización como una oportunidad de humanizarnos. Excelente maestro, pedagogo, investigador, empresario, que el día de hoy pues nos va a ilustrar. Cedemos el espacio, doctor Renato, adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos y todas que están nos acompañando a partir de ahora, los que están conectando con nosotros ahora en Meet Google, la plataforma Meet Google, y los que van a acompañar después por la plataforma de YouTube. Es un placer, un honor muy grande estar con ustedes. Como yo siempre hago en las presentaciones de ILADEC, yo esclarezco que en Brasil nosotros hablamos portugués, no hablamos español. Entonces, tenemos personas hablantes de español acá, pero que también brasileños que hablan portugués. Entonces, yo voy a hablar en portuñol, que es la lengua que nos une a todos. Y que podemos comprender unos a los otros. Porque algunas palabras tienen falso cognato, yo voy a tomar cuidado, yo voy a tener el cuidado de muchas veces decir la palabra en portugués, la palabra en español, para que todos puedan comprender, ¿sí? Víctor, yo voy a transmitir las pantallas de acá, o usted va a pasar las pantallas de ahí. Vamos a ir pasando las diapositivas, doctor Renato, en el momento que se nos indique. Mira, sí, claro, antes de iniciar, yo quisiera agregar algo. Miren, ¿cómo empieza la historia de ILADEC? Sí. La historia empieza en el 2014.
En el 2014, un amigo en común de Renato e ILADEC México, Mi ese gran amigo en amigo. común era Armando Tadeu Rossi, que en paz descanse. Amén. Armando Tadeu Rossi en el 2014 realiza un foro, un evento en su natal Yundiaí, y nos invita a nosotros como palestrantes, como conferencistas, un evento maravilloso. Y ahí coincidimos con Renato. Y al ver la exposición que Renato hacía en ese momento, Cirilo y un servidor, pensamos inmediatamente que ese pensamiento de Renato, que es un pensamiento revolucionario, emprendedor, era necesario que estuviera en ILADEC México. Y bueno, en uno de los primeros eventos que organizamos acá en México, uno de nuestros palestrantes estrellas fue Renato Manzano. Y desde el 2014 empieza esa relación de amistad que hoy sigue más fortalecida que nunca. Renato Manzano es un gran personaje de gran reconocimiento en Sao Paulo. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica. Además, tiene un posgrado en Gestión de la Comunicación Organizacional en la Pontificia Universidad Católica de Minas. Es especialista en relaciones institucionales en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos. Fue ejecutivo de grandes corporaciones, tanto nacionales como internacionales, ahí en Sao Paulo, Brasil, durante más de 24 años. Es consultor de grandes empresas también. En los últimos 15 años fue profesor de la MBA en Braiding del Instituto Abergé en Sao Paulo. Es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la PUC Campinas, que es una de las universidades pontificias más grandes del mundo, y actualmente coordina el área de posgrado, que eso nos permite armonizar y vincular los posgrados que CUT y la DEC está realizando en maestrías y doctorados con lo que está haciendo Renato Manzano en Campinas, en la Universidad Pontificia Universidad Católica. Miren cómo el mundo se expande y cómo a través de esa globalización que hoy es su tema, como una oportunidad de humanizarnos, nos permite tener una visión total de diversos pensamientos, cómo se van uniendo, cómo se van entrelazando entre sí. Hoy nosotros estamos precisamente en España tratando de ir acrecentando lo que iniciamos en ese sueño compartido, que hoy a través de estos eventos seguimos enalteciendo el pensamiento de nuestro gran hermano Armando Tadeu Rossi, que él inicia todo esto, estas locuras que hoy nos permiten conectarnos con todos ustedes. Armando las inicia, el ADEC México, a través de nuestros socios en el mundo, continuamos con esto y estimado y querido público que hoy nos sintoniza, disfruten esta gran charla que uno de los grandes socios que tenemos y en esta cuarta conferencia de ese proyecto que venimos realizando a través de ILADEC México, pues nos permite eso, nos permite reencontrarnos con nosotros mismos, entender cuál es la dinámica que está siguiendo el mundo en estos días, y el pensamiento de Renato Manzano el día de hoy nos va a ilustrar de cómo a través de ese desarrollo que estamos teniendo, no perder eso que nos caracteriza como seres humanos. Buenas tardes México y buenas noches desde España. Adelante, disfruten. El escenario es de Renato Manzano. Y salud por todo. Salud. Juan, me siento emocionado con su presentación, sobre todo por la cara amiga lembranza de nuestro querido amigo común, Armando Tadeu Rossi, que es un hermano, un amigo, un maestro, un mestre de vida para nosotros. Me gustaría dedicar esta presentación a memoria de Armando, que a todos nos une. Muchas gracias por su amistad, por su
presentación, por la confianza que tiene en mi trabajo en ILADEC, en los posgrados. Estoy siempre, siempre a disposición, y por nuestro intermedio Brasil está de brazos abiertos y cada vez más presente en ILADEC. Gracias a todos y todas. Víctor, yo voy a pedir que pase la pantalla, el diapositivo. Sí, sí. Víctor, yo pienso que tal vez, mira, si yo pudiera compartir de acá, mira si están, Víctor, mira si ustedes están mirando lo que estoy compartiendo, porque para mí es más fácil compartir de acá, porque estoy acompañando. Si estoy mirando una pantalla, no consigo ver la otra. Si hay problema para usted, si no hay problema para usted, puedo compartir de acá. Adelante, doctor Renato. ¿Tranquilo? Todo bien, doctor Renato. ¿Están mirando mi presentación o no? Sí, Sí, la pantalla. ¿Cambió la página? sí, Sí. cambia. Bueno, Víctor, muchas gracias. Samuel, muchas gracias. Bueno, antes de todo, gustaría de destacar, de decir de la importancia de esta iniciativa de ILADEC México, de Centro Universitario Trilingüe, con el apoyo de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón y del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino. Mis congratulaciones al gobierno de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí, por el apoyo a ILADEC y a la ACUT. Decir que esta es la cuarta conferencia, como Juan Besanilla, Víctor y todos dijeron. Tuvimos doctor Cirilo, que abrió los trabajos día 15 de febrero, hablando sobre los retos de los maestros en la era de la inteligencia artificial. Tuvimos también doctora Irma Ruth de Ángel, una querida amiga, muy querida amiga, que habló sobre la nueva cultura literaria y la pedagogía humanista. Doctora Irma, que acompaño por las redes sociales con su trabajo magnífico. Mi querido amigo, maestro, el cientista, pesquisador, profesor, doctor Enrique Arribas Gardé de España, donde están nuestros amigos Juan Besanilla y Cirilo Quintana en este momento. Nuestra querida vieja España, tierra de mis ancestrales. Hoy vamos a hablar sobre la globalización como una oportunidad de humanizarnos, y tenemos ainda después, en la próxima semana y las 2 semanas posteriores, 3 conferencias de gran importancia con doctora Berta Leontaza de Perú, mi querida Berta, con doctor Felipe Rincón y con doctor Juan Carlos Navarrete, que van a tratar respectivamente de la inclusión educativa desde lo humano, doctora Berta, de los retos de la nueva escuela mexicana ante la crisis educativa, doctor Felipe, y mi querido Juan Carlos, gran amigo también de nuestro Armando Rossi, que va a hablar sobre la escuela democrática como un modelo humanista que trabaja el liderazgo distribuido. Muy bien. Hecho esta la presentación, voy a compartir con ustedes los temas de hoy y explicarles algo muy importante para que podamos comprender el contenido que vamos a partir de ahora destacar para ustedes. Cuando hablamos de la globalización como una oportunidad de humanizarnos, es muy importante que conozcamos qué es la globalización. Una definición de globalización y sus características prácticas a partir de un enfoque muy realista. La globalización es sostenida, es alimentada por el capitalismo. Entonces, el segundo objeto de nuestra apreciación es el capitalismo. Yo quiero destacar con ustedes que cuando hablamos sobre capitalismo, cuando hablamos sobre la globalización, no hay ninguna abordaje ideológica de izquierda, de derecha, un abordaje política, no.
es un abordaje de definición, un abordaje técnica, histórica. Es claro que cuando vamos a hablar sobre la globalización como objeto de estudio, vamos también a hablar sobre las críticas y los mayores enfrentamientos del capitalismo globalizado. Después de esto, vamos a hablar sobre la globalización propiamente dicha. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la globalización como un objeto de estudio. Es muy importante saber que para muchos expertos, historiadores que se dedican, que se debruçan sobre el fenómeno que llamamos de globalización, la globalización que hoy vivimos, que vivimos en los días de hoy, es una consecuencia de un extenso proyecto, de una extensa consecuencia histórica de cuatro digamos, partes distintas. La primera parte es una fase, sí, distintas, inició en 1450, según estos historiadores, con el fenómeno de las grandes navegaciones. ¿Qué se pasó con las grandes navegaciones del 1450 hasta el siglo XVII y XVIII? Se pasó la expansión del comercio que antes se restringía, estaba en algunas regiones, y se inicia entonces un comercio marítimo muy fuerte, sobre todo a partir de España, de Portugal, claro, de Inglaterra, el gran nación navegante, navegadora, y de los Países Bajos, de la Holanda. A partir de 1850, cuando inicia la primera parte de la revolución industrial, hay el inicio de una producción masificada, muy extensa, que no era posible antes del fenómeno de la máquina a vapor y después de la máquina eléctrica, que inicia el periodo de la segunda revolución industrial y se extiende hasta el 1945, cuando inicia, desgraciadamente, la primera y la segunda guerra mundial, en inicio del siglo XX. Durante la segunda fase, a partir del 1850, la masificación de la producción se beneficia justamente de la fase anterior, de las grandes navegaciones, porque entonces hay la posibilidad de comercializar entre aspas, sí, por todo el globo. En la tercera fase, a partir de 1945, inicia una otra realidad en el mundo que vamos a hablar un poco más adelante. Y finalmente, a partir del 1980, 85, 89, hasta los días de hoy, tenemos el gran periodo de masificación de las tecnologías, de la información y de la comunicación, las conocidas TICs, que fue el objeto de la conferencia del doctor Enrique Arribas Gardé en nuestro foro. Bueno, ¿cómo podemos definir globalización? Hay muchas definiciones, pero podemos llamar la globalización de un fenómeno de integración. ¿Integración de qué? De un espacio mundial, no solamente a través de avances técnicos, pero sobre todo con ellos. Y también fuertemente, más masificadamente, en los sectores de las comunicaciones, del transportes, con profunda aporte de las áreas de economía, ciencia, tecnología e impactos en la política internacional. El término globalización se inicia a partir del 1980 con el fenómeno moderno que conocemos hoy, sobre todo después de la posguerra mundial 1945, cuando entonces cambia todo el escenario global, todo el escenario mundial, como vamos a conocer luego más adelante. Esta tercera fase de la globalización, que es cuarta fase de la globalización, en la verdad,
coincide con la conocida tercera revolución industrial, que, como lo dije, comienza en la década de 1950. Muchos desarrollos tecnológicos que permitieron hasta los días de hoy combinar el conocimiento científico, producción industrial, y que se observa es un aumento muy grande de los flujos internacionales de capital, que hoy son coordenados por la inteligencia artificial, sobre todo. Una ampliación dramática de los mercados y de las transacciones comerciales internacionales y en la conexión muy grande, casi infinita de las personas por medio justamente de las tecnologías de información. Otro aspecto muy importante de comprender sobre la globalización, que no es solamente, claro, que no es un fenómeno político, un fenómeno económico, pero sobre todo es un fenómeno de muchas áreas de conocimiento, muchos, de investimentos, de personas conectadas, de cultura sobre todo, de troca de experiencias. Entonces, son muchas globalizaciones, muchas camadas de globalización que se juntan para formar el fenómeno complejo que hablamos, que llamamos, que conocemos como globalización. También podemos referirnos a la globalización como un proceso de proliferación muy grande de empresas transnacionales. No voy a meter mucho sobre esto porque vamos a hablar sobre esto cuando hablamos sobre el capitalismo y la parte histórica de la globalización, ¿sí? Pero que hoy estamos mergulhados, estamos inseridos, estamos abrazados por una consolidación del capitalismo por medio del capitalismo, del llamado, del conocido capitalismo financiero global. Esto es muy importante. ¿Qué pasa con la consolidación del capitalismo, del gran flujos de capital del mundo? Como consecuencia, tenemos que una mega concentración de capital, que es una de las más dramáticas características del capitalismo actual y de la globalización, que cada vez menos empresas tienen más poder. En esta pantalla, en este diapositivo, ustedes pueden mirar en el lado izquierdo de la pantalla que solamente 5 empresas del mundo tienen el poder por casi 30 trillones de dólares, que es algo estratosférico de concentración nunca antes visto en la humanidad. Estas empresas dominan casi 70% de todo flujo de capital del planeta. Esto trae profundas transformaciones en el sistema económico internacional, sobre todo cuando hablamos en la organización del trabajo, y vamos a hablar sobre esto más detalladamente adelante también. Es claro que a pesar de los innegables avances que tenemos en la globalización, que nos da posibilidades quase infinitas en los días de hoy, tenemos también la realidad que cada vez más personas viven con menos. Esto es otra fase de la globalización, que es la creación de bloques económicos. Mira que esto es muy importante en la globalización, que comprendamos esto, que hay un arranjo, que hay un juego distinto, y que iniciamos ahora, hace muchos años, pero sobre todo ahora, las nuevas fronteras que son definidas por cuestiones culturales, pero sobre todo por cuestiones económicas, intereses comunes económicos. Esto, según muchos historiadores y futuristas, están diciendo, están afirmando que esta realidad va a configurar, y ya está configurando, reconfigurando, rediseñando, redefiniendo las fronteras del mundo. Estamos en un momento histórico de nuestra realidad global, mirando, observando una realidad en pleno movimiento.
Otro aspecto que es un aspecto, claro, sin precedentes en la historia de la humanidad, son las escalas de propagación y consumo de información, como los dije, a través de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, que nos permite inclusive estarmos ahora conectados. Yo en Brasil, nuestros maestros en España, personas en México, en Perú, en Argentina, en otras partes del mundo, todos conectados. En Portugal tenemos personas que están participando hoy de Portugal. Esta conexión maravillosa que la globalización tecnológica, que la tecnología global nos permite. Pero también tenemos de decir que la globalización no alcanza a todas las personas, los seres humanos de manera homogénea, mucho por el contrario, porque una parte de la población mundial está a margen de este proceso. Tenemos, vamos a hablar mucho sobre esto esta noche, una desigualdad social tremenda, muy grande. Esto es uno de los más graves, si no los más graves problemas de la humanidad, juntamente con las guerras. Entonces tenemos una cara brillante de la globalización, que es el lado de la tercera revolución industrial, la revolución técnico-científica, las posibilidades del gran acúmulo de capital permite que haya muchos investimientos en tecnología, etcétera, 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 pero que también tenemos la cara económica y social de la globalización, porque la expansión de flujos de capital, sobre todo en la economía financiera no productiva, los gobiernos de los países no consiguen controlar, no hay un control muy bueno de ese flujo absurdo, fantástico, inmenso de capital. Y esto originó, por ejemplo, esta falta de control originó, por ejemplo, la crisis más dramática que tuvimos en el capitalismo global desde el 1929, que fue la crisis de 2008, que tiene consecuencias hasta los días de hoy. Vamos a hablar ahora sobre el surgimiento del proyecto estratégico capitalista y la globalización, porque esto es muy importante, que se vamos a hablar sobre una oportunidad de humanizarnos, tenemos de encarar la realidad tal como ella es y tener una apropiación y un conocimiento histórico y estructural de este gran escenario de que estamos hablando, que se llama globalización. El escenario actual de globalización inicia la cuarta fase en 1945 con la Europa y Japón completamente destruidos. En marzo de 1945, 334 bombardeos incendiaron la ciudad de Tokio y 140,000 personas fueron quemadas vivas. Perdón por las imágenes muy fuertes, pero que estamos tentando traer la realidad del mundo para nuestras conciencias. A mí me choca, me deja muy triste, muy perplexo esta imagen que tenemos al centro de la pantalla, que es de una mujer, de una señora, que tentaba salvar su pequeño bebé, su pequeña hija, de los bombardeos. Y fue una de las 140,000 víctimas quemadas vivas por el bombardeo de Tokio. Mucho poco se habla sobre esto. Y todos nosotros sabemos que día 6 y 9 de agosto de 1945, el avión Enola Gay, por la primera vez día 6, derriba la gran bomba atómica que hoy, para nuestra desgracia, es apenas un brinquedo, porque hoy tenemos misiles 100, 200 veces más potentes que la bomba atómica de Nagasaki y Hiroshima. En día 9 de agosto, la segunda, matando inmediatamente 210,000 personas. También en 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Europa estaba completamente destruida, su economía, su sociedad, su moral.
si sumarmos las personas que fueron muertas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, conocida como periodo entre guerras, tenemos 110 millones de personas que murieron, y la mayoría de estas personas eran solamente civiles, inocentes, crianzas, mujeres, viejos, personas, trabajadores, que nada tuvieron de responsabilidad sobre la guerra. La pregunta que faço a todos es si la humanidad ya ha olvidado estos horrores, porque tenemos hoy guerras en andamiento en Oriente Medio, la guerra de Ucrania con la Rusia, y otras guerras civiles y otras guerras en la Siria y en otros países. ¿Por qué yo pregunto esto? Porque esto es el escenario que inicia el proceso moderno de globalización. Esto es el primer paso, la destrucción. Y el segundo paso es el surgimiento de la estrategia capitalista después de la gran desgracia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en 1946? Que es, podemos decir, el primer año de facto de la nueva globalización, del cuarto paso, de la cuarta fase de la globalización. Europa estaba destruida. Japón, una economía emergente, estaba destruida. Cuando hablamos de Europa, hablamos de las grandes economías del siglo pasado, del siglo XVIII, XIX, XX, que son Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y sobre todo Francia también, estaban destruidas. Y el capital migró para los Estados Unidos, que en un mundo que estaba dividido entre dos grandes fuerzas, Estados Unidos, capitalistas, la extinta Unión Soviética comunista, pero que las fuerzas productivas, la capacidad productiva norteamericana, los Estados Unidos, en 1946, para que ustedes tengan una idea, 60% de todo que fue producido en todo el mundo, en todo el globo terrestre, fue producido en suelo americano. Este facto fue un impulso muy grande para el surgimiento de las megacorporaciones globales, para un gigantesco atractivo del capital financiero internacional y, con esto, las condiciones para financiar toda la base tecnológica que hoy nos conocemos. Entonces, esta brutal expansión del tamaño, siempre tratamos de este asunto en nuestras aulas, en nuestro posgrado, en nuestras clases de posgrado, en la asignatura, en la materia, para los que hablan portugués, en la asignatura de estrategia y gestión. Las condiciones finales de la Segunda Guerra Mundial es sobre todo un flujo muy concentrado de capital, dejaron la economía global literalmente de cabeza para abajo. Y los capitalistas estaban muy preocupados por rápidos cambios que estaban ocurriendo y el panorama empresarial, y percibieron la necesidad de crear una nueva realidad estratégica para el mundo. Y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y en este momento entran en el escenario, en la escena, dos maestros, dos dedicados profesores, que son Roberto Arão Gordon, de la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, y James Howell, también de la Universidad de Stanford, también en los Estados Unidos. Estos expertos iniciaron un trabajo muy importante donde se origina toda la base de estrategia del capitalismo y de la globalización hasta los días que conocemos hoy. Y desarrollaron un estudio que se intituló Educación Superior para los Negocios, que es el primer documento oficial que fue producido por la Columbia University Press y que se conoce como Reporte Gordon Howell, claro que por sobrenombre de los expertos. La Fundación Ford y la Fundación Carnegie en los Estados Unidos
patrocinaron ese estudio. Entonces inicia toda la base de una disciplina maestra que hoy conocemos como política empresarial, pero mucho más conocido como la estrategia organizacional. Lo que cambió con esta nueva disciplina, el ajuntamiento, la conexión de conocimientos que antes no se conectaban, como la contabilidad, las finanzas, el marketing, la administración, economía, y una serie de otros conocimientos que iniciaron la conexión. Entonces, esto es la origen de toda la administración estratégica, de la estrategia organizacional, de la estrategia de negocios, que posibilitó los conocimientos conectados y es la base de la construcción del nuevo capitalismo del segunda mitad del siglo XX y ahora del siglo XXI, y que posibilitó todas las condiciones para los investimentos en tecnología, para las descubiertas científicas por medio de la conexión de flujos de capital con una inteligencia integrada, con una inteligencia única por medio de la estrategia. Muy bien, yo gustaría de preguntarse si alguien tiene alguna duda sobre estas dos primeras partes, que es una parte histórica y una parte estructural. Estoy a disposición de usted si tuviera alguna duda, si no, vamos a continuar para la segunda mitad de nuestra presentación. ¿Podemos seguir entonces? Muy bueno. Cuando nosotros hablamos sobre los enfrentamientos del capitalismo globalizado, que es muy importante comprender, porque mira, mi proposición es que si tenemos, repito, la oportunidad de humanizarnos en un proceso, en un escenario de globalización, tenemos de saber lo que tenemos de humanizar. A nosotros mismos, claro, pero que sobre todo la realidad que tenemos de cambiar. Y para que de facto no reste en duda que la presentación no es una presentación ideológica, yo baseo esta tercera parte en uno de los más ardorosos defensores del capitalismo, y el maestro doctor Philip Kotler, norteamericano, que es un experto en capitalismo, en marketing, en mercado mundial, y que en 2015 escribe un libro, Confronting Capitalism, y que presenta estas 14 críticas, 14 realidades que describen los grandes enfrentamientos del capitalismo globalizado. Voy a pasar por los 14 de la manera más objetiva posible, pero que en cada pantalla yo ya inicio un comentario sobre la oportunidad de humanizarnos, para que tengamos una idea del conflicto, del enfrentamientos que tenemos, no solamente con el capitalismo globalizado, pero sobre todo con nosotros mismos. Entonces, es el motivo de escribir en la parte baja de la pantalla que esta es un conocimiento sobre los enfrentamientos del capitalismo y al mismo tiempo una crítica de nosotros. Lo primero punto del profesor de Dr. Kotler es que el capitalismo propone pocas soluciones o prácticamente ninguna solución a la pobreza persistente. Claro que es muy difícil sanar, conseguir eliminar la pobreza persistente, pero que la globalización capitalista o lo capitalismo global, como quieran, no permite en su estructura esta discusión de manera mucho más clara. Entonces estamos hablando sobre algo que necesitamos cambiar. Y si queremos humanizarnos la realidad, debemos pensar que un mundo humanista es un mundo que permite a las personas vivir con dignidad. Y me pregunto a mí mismo, y invito a ustedes todos a preguntar,
lo que estamos haciendo en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestras ciudades, para cambiar la situación de las personas que viven sin dignidad en nuestras comunidades. El segundo punto levantado, propuesto por Dr. Kotler, es que el capitalismo genera niveles crecientes de desigualdad de ingresos y riqueza. Entonces tenemos este estudio que es hecho por las Naciones Unidas, el PNUD, es un órgano de las Naciones Unidas, que demuestran que hoy 1.200.000 personas, un sexto de más de un sexto de la población global, no tiene condiciones mínimas de humanidad. Son personas que viven una situación que es llamada pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Es la pobreza de dinero, la pobreza de escuela, la pobreza de comida, de alimento, la pobreza de poder vivir como un ser humano. 1.200.000.000 de personas. 1.200.000.000 de personas en el mundo. Muchas veces cuando estoy en discusiones en la universidad, en conferencias por todo el Brasil y fuera de Brasil, muchos expertos dicen, pero en siglo XVIII, en siglo XIX, percentualmente más personas estaban en la pobreza. Mira, esto es una estupidez, porque no estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de seres humanos, de personas. No importa si en siglo XVIII había 20%, 30% de personas. Teníamos en aquel tiempo un billón de personas en el mundo. Hoy tenemos 7.500.000.000 de personas. Yo no puedo, ninguno de nosotros puede aceptar que con flujos de capital tan intensos, con las posibilidades tecnológicas tan maravillosas que tenemos, con alimentos que son desperdiciados en el mundo, tenemos 1.200.000 personas que no tienen las condiciones mínimas para comer todos los días. Entonces la pregunta que faço para humanizarnos es, en un mundo humanista, es necesario que tengamos una idea de más igualdad y de más justicia. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la política, en nuestra ciudad, en nuestra calle, etcétera, etcétera, para tornar este mundo más igualitario y justo? El tercer punto del profesor Kotler es que el capitalismo global hoy no paga un salario digno a millones de trabajadores. Y la cuestión que propongo es que en un mundo más humanista reconoce el valor del trabajo humano. Pero que ¿cuál es la respuesta del capitalismo global para la cuestión de millones de trabajadores que no tienen empleo? Es la automatización. Esta imagen no es una imagen solamente ilustrativa, es una imagen real de una fábrica en China de robots con apariencia humana que iniciaron a hacer en la fábrica de la Tesla muchas funciones que son de los humanos. Esta es una realidad a partir de 2022-2023. Hace algunos meses, un de estos robots perdió el control y atacó un trabajador de la Tesla, causándole ferimentos. Entonces, por la primera vez en la historia de la humanidad, un robot ataca a un ser humano, un robot dotado de inteligencia artificial. La cuestión que propongo es que en un mundo más humanista no podemos descartar, jugar fuera al ser humano como si fuera algo descartable, como una basura.
estamos haciendo exactamente esto con la sustitución en masa de los trabajadores por máquinas, por robots. Esto no es algo nuevo, esto ocurre desde los siglos pasados, pero que yo tuve a 4 años una experiencia dramática en Brasil. Fui a visitar una fábrica, yo visité en mis estudios fábricas en Japón, en los Estados Unidos, en Canadá, en otras partes del mundo, y conozco muchas fábricas automatizadas en Brasil también, pero a 4 años visité una fábrica en sur de Brasil, donde 6,000 trabajadores fueron sustituidos por robots, por máquinas. Yo estaba hablando con el director de la empresa, con el director de la fábrica, que se llamaba Alejandre. Y le pregunté a Alejandre, ¿qué se pasa? ¿Qué se va a pasar con esos trabajadores? Alejandre me respondió, Manzano, no hay lo que hacer. Es un proceso que no tiene más como detenernos, como deter. Entonces, estas personas van a ficar desempleadas porque no tienen una preparación muy buena, no tiene conocimientos técnicos profundos, hacían solamente operaciones manuales en nuestra fábrica. Las máquinas no adoecen, las máquinas no hacen greve, no reclaman, no murren. Entonces, para el capitalista es mucho mejor tener máquinas de robots do que seres humanos. Pero que el capitalismo global no está haciendo una transición, no está dando el tiempo de adaptación de estas personas, no está investiendo en educación tecnológica. Es claro que la tecnología va a traer, va a crear nuevos empleos, nuevas profesiones, pero no en la escala necesaria para que más y más trabajadores fiquen sin empleo y que inicien también a pasar fome y no tener condiciones de sobrevivencia. El quinto punto del crítica del doctor Kotler es que el capitalismo no cobra de las grandes empresas los costos sociales de sus actividades. Y acá yo me refiero a un fenómeno que se llama uberización. En Brasil se dice uberización, pero que es una expresión global. Uberization, por ejemplo, que es trabajadores que trabajan para la tecnología, que trabajan para la inteligencia artificial, no solamente en Uber, pero que en otras empresas de inteligencia artificial, y que no tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen ningún derecho del trabajador, no ganan sus ferias remuneradas. Se tiene un accidente, los motociclistas, un accidente, por ejemplo, con su motocicleta, y quiebran la pierna, tienen problemas de salud, tienen que hacer por ellos mismos, tienen que dar su propia situación, como se habla en Brasil, dar un jeito, tomar sus providencias por sí mismos. Entonces, la pregunta que faço es que, y la afirmación es que en un mundo más humanista, necesitamos considerar el equilibrio social. Y estas personas trabajan muchas veces para nosotros, vienen a nuestras casas, vienen por las calles, y se tornan, muchas veces nosotros tenemos un olhar, una mirada, como si estas personas fuesen robots y no seres humanos. No consideramos esta realidad dramática, pero que sobre el punto de vista, no solamente humano, pero sobre todo por el punto de vista económico, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a sustentar el sistema de salud, de previdencia? Somos nosotros, trabajadores, que podemos un día ser sustituidos también por la inteligencia artificial, por los robots. La sexta crítica de Dr. Kotler es que el capitalismo explota el medio ambiente y los recursos naturales en ausencia de regulación, y esto se pasa en muchos, en la mayoría de los países. Son pocos países que tienen una regulación, un control de leyes del medio ambiente,
para hacer com que as empresas cumpram suas obrigações. E mesmo assim, as leis são muito fracas, não são buenas o suficiente para detener o acelerado processo de destruição da natureza, que é a cuna de nossa vida, o berço para os hablantes de português, é o berço de nossa vida, a cuna de la vida. Então, estamos acidificando os oceanos. Estamos destruyendo, y ya destruimos en los últimos 50 años, más de 50% de los corales del mundo. Estamos aqueciendo el planeta. Y si llegamos más 1,5 grados, vamos a poner en riesgo la vida y la fase del planeta. Estamos poluindo el aire, en la gran ciudad sobre todo. Estamos destruyendo las florestas. Estamos con esto disminuyendo la diversidad de la vida, y nosotros dependemos de la diversidad para continuar viviendo. El planeta continuará, pero es la humanidad, es la vida en la fase del planeta. Entonces, esto para mí es lo más grave de todo, porque muchas veces los expertos hablan en sustentabilidad por medio de una metodología, de un conocimiento que se llama triple bottom line: equilibrio social, equilibrio económico y equilibrio de la naturaleza, equilibrio ecológico. Pero, señoras y señores, si no tuviéramos la naturaleza, no tenemos social y no tenemos económico. Entonces es necesario que pongamos la naturaleza en primer lugar. Entonces, un mundo humanista respeta la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar esta realidad? El séptimo punto de Dr. Kotler es que el capitalismo y la globalización, sobre todo, crea ciclos económicos e instabilidad en la economía. Mira, la crisis de 2008 fue una crisis programada. Los pobres se quedaron mucho más pobres en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos. Y los más ricos salieron mucho más ricos de la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue una crisis programada por décadas, preparada por los financistas internacionales. Esto es sabido por todos los expertos en finanzas del mundo, para concentrar, ampliar la concentración de rendimientos en las manos de los más privilegiados. Y hasta hoy nosotros sufrimos las consecuencias. Entonces el punto que traigo es que un mundo más humanista, no somente al ser humano, a los ciclos de interés de los más privilegiados, pero que a todas las personas, no solamente a los más privilegiados. El punto número 8 de la crítica del maestro Kotler es que el capitalismo enfatiza el individualismo y el interés propio al invés de la comunidad, de la mentalidad de la comunidad y del pueblo en general. Claro que hablamos ya sobre las diferencias sociales muy dramáticas, los ricos están cada vez más ricos, los pobrecitos están cada vez más pobrecitos. Yo escribo que un mundo más humanista es un lugar de solidaridad y colectividad, y donde las personas desfavorecidas no sean invisibles. Esto es un fenómeno dramático, un fenómeno social, psicosocial, psicológico dramático. Las personas simples que viven en favelas, que viven en condiciones subhumanas, se tornaron invisibles para la sociedad porque no interesa el sistema. Conocerlas, mirarlas. Muchas veces nosotros ignoramos esta realidad. Y una persona se aproxima de nosotros, una persona pobrecita, y muchas veces las personas sienten miedo, se afastan, como si fuese una doença, algo terrible. Y es no la persona, la pobreza. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta realidad? Esto es de unas cosas más dramáticas, el punto 9, porque el capitalismo, según Kotler, fomenta una elevada dívida para los hablantes de portugués, una elevada deuda
de los consumidores y conduce a una economía cada vez más impulsada por las finanzas y el consumismo. Y hacen décadas que esto está alcanzando nuestros niños. Muchas veces miramos niños consumistas, muchas veces más consumistas que los adultos. Las crianças están siendo desde pequeñas encaminadas para el consumo, para pensar el mundo como un gado, como un animal que consume su razón. Este siglo de consumo infinito está al mismo tiempo destruyendo la naturaleza, porque el mundo tiene recursos finitos, no infinitos, y el flujo de capital a partir de la materia, a partir del consumo, como demuestra los estudios más modernos de finanzas, de economía, concentra cada vez más renta, más dinero, más plata y poder en las manos de los más ricos. Entonces, el consumo desenfreado es una manera de hacer con que nosotros, sobre todo a partir de nuestros niños, de nuestros jóvenes, podamos en un flujo constante concentrar más rentas en las manos de los que los más tienen. Entonces, la pregunta, el punto que traigo es, en un mundo humanista, los bienes no valen más que las personas. Necesitamos resgatar la importancia del ser humano. Necesitamos desconectar nuestros niños de este dolor, de esta doença terrible que es el consumismo desenfreado. Los niños están perdiendo la infancia para el consumo. El 10º punto, antepenúltimo punto de Kotler, es que el capitalismo global permite que los políticos y los intereses empresariales subviertan los intereses de la mayoría de la población. Es cada vez más común, en Brasil tenemos este problema, en México tenemos este problema, en todo el mundo, en España, en Portugal, el mundo todo, que se llama corrupción. Y cada vez más estamos mirando, estamos conociendo, estamos leyendo en los jornales, en las revistas, en los diarios de la televisión, en la internet, los escándalos, los problemas de corrupción envolviendo nuestros políticos, nuestros líderes de nuestros países que están siendo cooptados, que están siendo subvertidos. Esto no es algo nuevo. La corrupción existe desgraciadamente desde que existe la humanidad, pero que ahora tenemos una escala tan dramática cuanto la propia escala del globalismo. Es un fenómeno nuevo, que es la corrupción global, que ha iniciado 30, 40 años atrás y que hoy es una realidad. Entonces, esto es una de las bases de destrucción de la sociedad moderna, que es esta subversión de los intereses de la mayoría, y la corrupción funciona, se presenta como una forma de las grandes corporaciones subvertir los intereses de esta población. El punto que pongo es, un mundo más humano es un mundo con honestidad. Y lo más dramático es que los políticos, ¿de dónde ven los políticos? No nacen de nadie, no descen del cielo, no se materializan como un ET, como un extraterrestre, no. Son personas que vienen de la sociedad, personas que están a nuestro lado. Há 5 o 6 años atrás, una persona que era mi amiga, no tengo más relacionamiento con esta persona, me dijo, a mí me gustaría ser un político. Yo pienso que voy a me candidatar a ser prefecto de mi ciudad. Y yo digo, oh, qué bueno, usted va a trabajar para la población. Él me dijo, no, yo quiero ficar rico. Entonces, esta es la mentalidad que desgraciadamente está asolando nuestra realidad. El penúltimo punto del profesor Kotler es que el capitalismo, sobre todo el capitalismo global, favorece las ganancias a corto plazo sobre la planificación y las
inversiones a largo plazo. Esto es una realidad. Esta imagen que yo escogí para poner en la pantalla demuestra esto, la destrucción dramática de la naturaleza, pero no solamente esto, las decisiones de las empresas, las decisiones comerciales de investimiento cada vez más están mirando el corto plazo, ideando de construir algo de bueno. Por ejemplo, ahora poco yo les compartí una pantalla que hablaba sobre la sustitución del ser humano por robots. Bueno, si usted tiene una mentalidad de largo plazo, algo sostenible, algo sustentable, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar la población mundial, educar la población mundial, preparar a las personas más pobrecitas con menos instrucciones para que tengan una instrucción técnica, para que puedan adentrar en nuevo mercado, extender un poco más el plazo, el tiempo de implementación de la tecnología, para que podamos hacer las cosas de manera más humana. No, la mentalidad de corto plazo es: yo quiero cortar mis costos, yo quiero hacer más dinero, yo quiero tener más lucros, más dividendos mañana, de preferencia mañana. Entonces hago algo abrupto ahora y destruyo millones de vidas, millones de familias. Entonces el punto de este penúltimo punto de Dr. Kotler, lo que pongo es: un mundo humanista es un lugar donde las personas no solo piensan en sí mismas, sino también en las generaciones futuras. Esto nos falta. Necesitamos hablar sobre esto en las escuelas, desde los más jóvenes niños que tenemos en nuestras clases, porque todos, sin excepción, pasan por maestros, pasan por profesores, y tenemos un poder muy grande de cambiar todas estas mentalidades. El último punto, que es otra cosa dramática también, es que el capitalismo actual no respeta las normas de calidad del producto, seguridad, veracidad de la publicidad y fomenta conductas anticompetitivas. Esto es una realidad en una escala dramática, asustadora. Mire el ejemplo del Volkswagen, una de las mayores empresas del mundo, tradicional, admirada, respetada en todo el mundo, pero que años atrás prometió que estaba reduciendo las emisiones, dijo que estaba reduciendo las emisiones de carbono en la atmósfera. ¿Qué de facto ha hecho Volkswagen? Ponido un instrumento en la salida de los gases que engañaba, que mudaba la mensuración, las medidas de los equipamientos oficiales de mensuración de carbono. Entonces, mira, desarrollaron una metodología de para driblar, para cambiar la mensuración del gobierno, de la parte responsable del gobierno por la mensuración de emisiones de carbono. Es un escándalo, algo absurdo, que se llamó Diesel Scandal en los Estados Unidos. Solamente en los Estados Unidos, 11 millones de personas fueron engañadas por la Volkswagen. En Brasil se pasó lo mismo y en otras partes del mundo. Entonces, en un mundo humanista, debemos vivir con la verdad, no con la mentira. Y finalmente, dos puntos que el Dr. Kotler pone, que el mundo capitalista se centra estrictamente en el crecimiento del PIB, sin darle tanta importancia al IDH. Mira, en este gráfico que es de 24, es de ahora, enero de 24, podemos mirar que en cuanto a la mensuración del PIB crece, la extrema pobreza, el PIB crece, pero la extrema pobreza también crece. Entonces, hay algo muy errado y en la última parte podemos saber lo que es. Por ejemplo, la privatización de los sistemas de agua. Estamos viviendo esta realidad en el estado de São Paulo, en la ciudad de São Paulo, exactamente en este momento en Brasil.
Las personas tienen acceso a una agua más barata, una agua más accesible. Y cuando se ponen esto en las manos de grandes empresas, el precio sube y las personas no tienen más el acceso que tengan en la agua. Mira lo que pasa. El PIB crece, pero la calidad de vida de la población no, cae, disminuye. Entonces hay algo mucho errado en la mensuración, como el capitalismo hace la mensuración, hace el control de su crecimiento. Entonces, muchas veces conmemoramos, el PIB del país aumentó, amplió, creció. Bueno, pero en la población, la felicidad de la población ha aumentado, la calidad de vida ha aumentado. Entonces, el punto que coloco es que en un mundo humanista, debería ser un lugar donde todos se preocupan con la felicidad colectiva y no solamente con el crecimiento del PIB. Entonces vivimos esta realidad que es llamada por algunos expertos de mundo VUCA, que es un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, y también un mundo BUNNY, que es un mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Las iniciales son en inglés, estamos traduciendo aquí para lo español, ¿sí? Entonces, claro que no hay respuestas ni fórmulas preparadas para toda esta realidad que es detectada por Dr. Kotler, pero necesitamos investirnos de la responsabilidad por el cambio constante del mundo. Y finalmente, yo voy a pasar a la última parte de mi presentación, que es el ámago de esta presentación. Yo escogí 5 puntos solamente para hablar y 2 slides, 2 pantallas, 2 diapositivos para encerrar mi presentación y abrir los debates y las preguntas. Es última parte, es lo propio nombre de la presentación, que es la globalización como una oportunidad de humanizarnos. El primer punto que propongo a ustedes es que el fin de las fronteras económicas, esto se pasará si sobreviviéramos el capitalismo global. Esto se pasará, pero que para que podamos poner un fin a las fronteras económicas, y cuando hablo de fronteras económicas, no estoy hablando solamente de las fronteras políticas, pero sobre todo de las fronteras sociales. Es necesaria una movilización global de las fuerzas humanizadoras, de todos los que tienen una conciencia profunda para romper barreras, avanzar hacia la igualdad de condiciones, romper con los intereses de los grupos poderosos, hacer un movimiento de resistencia, de inteligencia, y no de manipulación política e ideológica de las poblaciones. Estamos viendo, estamos mirando, estamos viviendo una realidad de polarización ideológica muy peligrosa. Podemos ver esto en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos, en muchas partes de Europa, una polarización que solo interesa a aquellos que tienen el interés de manipular política e ideológicamente a las poblaciones. Este es un camino arduo, escribo, y de largo plazo, claro, pero que hay que afrontar de forma consciente y madura. Otra cosa que podemos hacer para tornar el mundo más humanizado es promover el intercambio lingüístico. ¿En promover intercambio lingüístico, Manzano? Sí. ¿Por qué? Porque cuando promovemos ese encuentro, como estamos haciendo ahora, en este momento, de poner personas de lenguas distintas, personas de culturas distintas, en la misma página, en la misma pantalla, en lo mismo encuentro, esta es una de las mejores maneras, una de las mejores formas de humanizar el mundo a través de esta conexión profunda, porque esto inicia una comprensión mejor de las culturas. Esto trae como consecuencia una conexión y una comprensión mejor de los seres humanos, de unas personas con otras. El tercer punto que pongo es que necesitamos luchar, necesitamos tener coraje
de luchar por la extensión de los derechos civiles en todo el mundo. Los movimientos por igualdad femenina, los movimientos de igualdad de los negros, de los pretos, los movimientos de igualdad de las minorías sexuales. La igualdad, somos todos seres humanos, no tenemos diferencia. Dios no ha nos criado todos iguales en la fase de este planeta, ricos, pobres, pretos, blancos, amarillos, no importa. Brasileños, estadounidenses, mexicanos, ingleses, no hay esta diferencia. Necesitamos derrubar, eliminar, acabar con estas fronteras absurdas del odio y de discriminación. Los movimientos locales en un mundo globalizado, este es el punto que quiero destacar para ustedes, tiene el poder de inspirar a las poblaciones en los más distintos lugares del globo, en los más distintos lugares del planeta, y generar nuevas posibilidades de movilización a favor de un mundo cada vez más humanista. Es llegada la hora de movernos nuestra voz, movernos nuestro cuerpo, movernos nuestra mente con intencionalidad para cambiar las corrientes, las amarras que ainda están impidiendo la evolución de un mundo más humanista. Otro punto que propongo es que, claro, podemos utilizar en larga escala las posibilidades tecnológicas para transformar, para cambiar la vida de las personas menos favorecidas, como por ejemplo, personas con necesidades especiales, personas que tienen problemas de movilidad, pero que el recursos, el plata, el dinero que es voltado para el consumo es 150 veces mayor do que el dinero, do que la plata, do que los recursos que son destinados a descubiertas tecnológicas para favorecer las personas que tienen problemas. Esto no es aceptable. Vamos a ver lo que los políticos están haciendo. Vamos a cobrar de las organizaciones. Vamos a engendrar y movilizar protestos si es necesario. Vamos a hablar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, para que también participe, tengan una conciencia mayor sobre esto. Escribo que el amor por los demás debe prevalecer sobre la codicia, sobre la cobiza para los hablantes de portugués. Otra cosa muy importante, acá yo aprovecho para hacer un homenaje a mis queridos amigos, maestros, alumnos, maestros, maestras, doctores, todos los trabajadores de la DEC, del Centro Universitario Trilingüe que están propiciando esta posibilidad para nosotros. Las tecnologías de comunicación han derribado las barreras geográficas. Es necesario sembrar, semear, educar, promover encuentros con diferentes culturas, promover el conocimiento, promover todo el potencial humano, los encuentros, las charlas, los seminarios, los materiales de conocimiento de manera incesante, intencional y consciente. Cuando hablo de intencionalidad y de conciencia, quiero utilizar esta pantalla, este diapositivo de materiales de posgrado de Cutiladec para demostrar para ustedes lo siguiente. Hay un triángulo de transformación, que es el propio triángulo de gestión estratégica humanista positiva. En la base de ese triángulo tenemos la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el balance, la ética, el respeto, responsabilidad, convicción, humildad. Pero que en otra punta tenemos de tener la intencionalidad, que es el buen propósito, el sentido de la transformación, del cambio, la creatividad, el objetivo y metas. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos conciencia, tuviéramos apenas intencionalidad, vamos a hacer cosas malas, vamos a hacer cosas bajas. Pero que si tivermos consciência e não tivermos intencionalidade, nos salimos do lugar. E o que materializa a consciência e a intencionalidade? É a ação.
la acción que cría el liderazgo, el ejemplo puede cambiar las personas del mundo todo. Entonces, tenemos en el centro del triángulo un sentido de transformación por la conciencia, por la intencionalidad, pero sobre todo con la acción. La acción es el acto que transforma. Esto es coherente. Entonces, un profundo sentimiento de construir algo mejor, más justo, más humano, más sostenible. E finalmente tenho duas mensagens para passar a todos e agradecer muitíssimo, muitíssimo a todos que estiveram e tiveram paciência para estar até este momento. O primeiro é um pensamento de Albert Einstein, que nos diz o seguinte: a tecnologia não tem um fim em si mesma. Os seres humanos solo triunfarão sobre la faz del planeta Terra se o sentido de humanidade guia a tecnologia e não al revés. Ou seja, não há, em português, não há um sentido da tecnologia em si mesmo. É a humanidade, o sentido de humanidade que tem que transformar a tecnologia e não o contrário. E, finalmente, um pensamento de um personagem que admiro muito, que é Gandhi, que nos trazia uma imagem de que temos que ser o espelho del cambio que queremos ver no mundo. Se queremos, senhoras e senhores, cambiar o mundo, temos de ter o coragem de cambiarmos a nós mesmos. Propongo que en un mundo globalizado, los gestos coherentes y verdaderos tienden a inspirar a muchas personas en muchos lugares de este planeta. Que tengamos coraje de cambiar, que tengamos coraje de nos poner como instrumentos de transformación. Esta, para mí, es la gran oportunidad de humanizarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Renato Manzano, por su excelente disertación que nos ha dado el día de hoy acerca de la globalización como una oportunidad de humanizarnos. Si alguien del público desea formular alguna pregunta, estamos en esa sección. Por favor. Por favor. A mí gustaría de conocer sus impresiones, de responder si necesario a cualquier cuestión que sea formulada. Muchas gracias de corazón a esta oportunidad de Cutiladec y a todos que estuvieron aquí. Tenemos una primera pregunta de Brenda y Yasmín. Por favor, Brenda. Brenda, su micrófono está cerrado. No, entonces Alicia también está con la mano levantada. Por favor, Alicia Ruiz. ¿Sí? También está con el micrófono cerrado, Alicia, por favor. No. Bueno, doctor Renato, antes de que nuestra audiencia genere las preguntas, mi pregunta es, Renato, hermano Renato, es cómo a través de la educación podemos humanizar lo deshumanizante que ha creado el mundo globalizado y el capitalismo. Cómo a través de la educación nosotros, como maestros desde nuestra trinchera, podemos humanizar aquello que pues este capitalismo voraz ha deshumanizado. Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que la verdadera educación es la educación, por ejemplo, por la acción ejemplar. Porque si nosotros, maestros y maestras, adentrarnos a la clase de nuestros alumnos, niños, jóvenes, adultos que sean, es simplemente tuviéramos una actitud técnica, tecnocrática,
una actitud de solamente pasar la materia, transmitir el conocimiento de las materias, no vamos a cambiar nadie. La verdadera transformación por medio de la educación es la que es demostrada, es pasada por la actitud, lo respeto, la proximidad, una actitud humana del educador, del maestro, del profesor, de la profesora con sus niños, sus jóvenes. Por medio de ejemplo, los niños y los jóvenes que estarán mirando, no lo que se habla, pero lo que se de facto está haciendo el maestro, el maestra, cómo es el relacionamiento humano, no solamente en la clase, pero sobre todo en la sociedad. Lo maestro tiene de ser un espejo. Esta, en mi concepción, es la mayor fuerza que un maestro puede tener. Es ser un ejemplo para la sociedad, un ejemplo para los padres y las madres, para las familias y para los niños. Esto es el verdadero cambio. La relación humana tiene de ser construida, sabemos, en la familia. Pero también sabemos, Samuel, todos que están nos acompañando, que muchas veces y cada vez más recibimos niños muy traumatizados. Las familias están desestructuradas por la presión, por trabajo, por dinero, por una presión, como demostré, en un consumismo absurdo, doentio, que cambia todo el comportamiento. Entonces la escuela es un momento, es un ambiente de tenermos la oportunidad de demostrar nuestra humanidad, de demostrar nuestro cariño, de demostrarnos que hay otros caminos que no solamente de la violencia, del consumismo, del contenido de las redes sociales. Los niños muy pequeñitos están con sus equipamientos en las manos todo el tiempo, cambiando las telas, cambiando las pantallas, están se automatizando. Pero que cuando se propone a un niño un trabajo social, un trabajo de interacción con los demás, los brinquedos, las brincaderas, los niños perciben el gran placer que este relacionamiento trae. Yo estoy hablando esto de experiencia, porque yo fui consultor del Ministerio de Educación entre 2014 y 2015. Y yo desarrollé un trabajo de campo, visitando muchas escuelas municipales, estaduales, escuelas del gobierno, y percibiendo cómo los educadores estaban trabajando con estas cuestiones de socialización humana en las escuelas más pobrecitas, en los lugares más pobrecitos, estaban siendo bien sucedidos. Yo hablé con muchos niños y les pregunté, ¿qué prefiere usted, el celular o la brincadera con sus amiguitos, con sus amiguitos? Y todos me respondieron, la brincadera con mis amigos. ¿Qué prefiere usted, los contenidos de su celular o lo relacionamiento con su titio, con su titía, con su maestro, con su maestra, el relacionamiento con mi maestro, con mi maestra? No es verdad que los niños prefieren la robotización. Muchas veces los padres y las madres, para tener sossego, para hacer sus trabajos, para estar concentrados en otras cosas, ponen el equipamiento en las manos de los pequeños para que se distraigan. Esto es un crimen que está se perpetrando en nuestra sociedad. Entonces, el maestro de hoy, para encerrar mi respuesta, no puede tener la mentalidad de un maestro del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. El maestro del siglo XXI
tiene de tener una mentalidad del siglo XXII, de una humanización avanzada, y tiene obligación, mira lo que estoy diciendo, obligación de conocer la tecnología para subvertir la importancia de la tecnología. En este sentido, yo admito un pensamiento revolucionario, no ideológico, de izquierda, de derecha, esto no me interesa, pero un pensamiento ideológico de amorosidad, de cambio de una realidad que si no transformamos va a nos llevar a la destrucción de la humanidad. No sé si respondí su pregunta, querido maestro. Excelente, Renato. Pregunta totalmente contestada y ampliada sobre todo sobre esa tarea que tenemos nosotros los educadores. O sea, ¿cómo podemos nosotros a través de nuestro trabajo cotidiano poder sensibilizar a las nuevas generaciones de este mundo tan abrupto, de ese capitalismo depredador que nos está destruyendo precisamente? Gracias, Renato. Adelante, Víctor. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? De igual manera, aprovecho para enviar saludos a todas las personas que nos sintonizan por la plataforma Facebook, las personas que están en los diferentes estados de la República y especialmente mandarle un reconocimiento y un fuerte, caluroso saludo a las personas que nos sintonizan desde Brasil, las personas que nos están sintonizando desde Perú y desde España. A continuación, Víctor, nosotros estamos transmitiendo por el YouTube. Sí, en YouTube. Sí, porque estoy recibiendo acá mensajes en mi celular de Acacio, de Mariane, de Onildo, de Luis, de Claudio, de Marco, de Fabio, de Sergio, todos de varios estados de Brasil, y mi amigo querido Carlos Juan, que está en Portugal también nos acompañando. Entonces está explicado, estamos transmitiendo también simultáneamente por el YouTube. Muchas gracias a ustedes por su participación, por las mensajes enviadas. Mi querido José Flávio Alves, Natasha Cano, Bianca, Paola en los Estados Unidos. Muchas gracias, Paola, que está nos asistiendo en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Y hay preguntas, Víctor, por ahí tenemos a Guille Bretón que nos sintoniza de la bella Puebla, ¿verdad, Guille? Lucía, mi querida Lucía. Sí, adelante, maestra. Pues yo, doctor Renato, pues mi admiración, mi respeto, mi honra a volver a escucharlo. Y es que ha dejado en mí esta interconexión creciente de inspiración profunda con sus palabras, con esta facilidad y esta claridad con que usted logra inspirar a otros y brindarnos esta oportunidad invaluable para cultivar y rescatar, por supuesto, la humanidad en nuestras escuelas, en nuestras vidas y en nuestro contexto. Creo que hablar de este tema es un tema que a mí en lo personal me genera mucho ruido porque vivimos en un mundo donde pareciera que las fronteras se desdibujan, pero también las diferencias se encuentran a la vuelta de la esquina, donde hoy desconfiamos de todos y donde los niveles de impunidad a nivel mundial, y no hablemos de mi país, México, es realmente preocupante. Por lo que es esencial que abracemos esta oportunidad para fomentar la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. En nuestras escuelas creo que podemos inspirar a estas generaciones futuras y presentes a ver la diversidad no solamente como una palabra en este nuevo modelo educativo, sino como un activo enriquecedor en lugar de verlo como una barrera divisoria o una limitante. Creo que podemos enseñar desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, desde
desde nuestro hacer cotidiano y desde nuestro ejemplo, enseñarles a valorar y celebrar también las distintas perspectivas, las tradiciones y las experiencias que cada individuo pues aporta, porque esa es la interculturalidad o la multiculturalidad. Y creo que al hacerlo le estamos equipando de herramientas necesarias para prosperar en un mundo realmente globalizado y para enfrentar los desafíos de compasión y colaboración. Hablaba, por supuesto, de esta situación de la importancia del lenguaje y comparto con usted esta parte porque creo que es a través del lenguaje donde hoy en día los niños encontramos, yo que me encuentro a nivel preescolar, una gran limitante producto del uso de los medios de tecnología y que esto sin duda nos lleve a trabajar realmente en comunidades, comunidades de aprendizaje, en donde cada aula pueda convertirse en un microcosmo de la humanidad. Creo que tenemos mucha materia de dónde sacar y la importancia de la tolerancia, del diálogo, del entendimiento y más allá del conocimiento duro, trabajar sobre las habilidades blandas. Creo que eso podría salvarnos y creo que eso es ahí donde debemos apostar. Maestra María Guillermina, yo fico muy emocionado en escucharle porque su pregunta, sus colocaciones traen una sabiduría muy grande. Es exactamente esto que yo creo, que yo acredito. Sus palabras y su pensamiento me traen la necesidad de hablar sobre algo muy profundo, muy importante, que todos nosotros, maestros y maestras, necesitamos dominar y comprender. Porque muchas veces la lucha es ingloria, es difícil. Y cuántas veces un maestro, una maestra llega en su casa y piensan, Dios, ¿qué puedo hacer yo en días muy difíciles? Entonces, lo que traigo es una palabra de esperanza, pero más que esperanza, de percepción de lo que está ocurriendo en el mundo. Los franceses tienen una expresión buena para esta situación que es fin de siglo. El fin de siglo no significa el final de un século. De un siglo. Alguien está con el micrófono abierto. Lo fin de siglo no significa solamente el fin, el cerrar del siglo por las datas, pero que el fin de una etapa de pensamiento de la humanidad. Lo que pasa con la humanidad hoy, lo que controla la tecnología, lo que controla el capital, lo que controla los flujos de riqueza en el mundo, es la mentalidad que se inició en el siglo XVIII y el siglo XIX, durante la revolución industrial. Entonces, mira que pasa algo realmente esquizofrénico, porque tenemos una nueva tecnología, increíble tecnología, que permite inclusive que las máquinas piensen, que las máquinas escriban, que las máquinas hagan diseños y cosas muy complicadas, pero que todo el organismo que dirige, que direcciona, que materializa la nueva tecnología es una vieja mentalidad. Es una mentalidad de 200 años. Y esta mentalidad ha generado dos guerras mundiales, donde 110 millones de personas apenas en estos dos conflictos perdieron sus vidas. Esto es lo que generó la antigua mentalidad. Pero esto está cambiando. Pero que no podemos nos sentir avalados, tenemos de tener fuerza, porque nosotros, individuos, vivimos 60, 70, 80, 90 años. Pero los siglos de cambio de la humanidad atravesan los siglos.
Nuestra vida es como una corrida en que tengamos de pasar el bastón para lo próximo, continuar la corrida, continuar su destino, continuar el cambio. En otras palabras, continuar nuestra misión. La misión de un educador, la misión de un maestro, de una maestra, de un experto que trabaja en la área de la educación, sobre todo, es la tarea sagrada, bendita. Y la agradezco todos los días de plantar una semilla para que las nuevas generaciones puedan colectar los frutos, los resultados de esta semilla que plantemos. Estas nuevas generaciones van a retirar la semilla del fruto y plantar para que más adelante se va y así se cambia el mundo. Muy probablemente moriremos antes de ver el cambio, pero no podemos olvidar que se pasa el cambio, porque así quiere la naturaleza, así quiere Dios. En nosotros tenemos de nos colocar como instrumentos del cambio. ¿Sufrimos? Sí, sufrimos. Pero vamos a sufrir con dignidad, vamos a sufrir con esperanza, vamos a sufrir con alegría. Y me emociono mucho hablar sobre esto, porque yo creo en el cambio de la humanidad, porque yo creo en este sentimiento maravilloso que está en nuestros corazones de educadores. No vamos, queridos maestros y maestras, no vamos a desistir, no vamos a nos entristecer, vamos a nos alegrar y nos sentirmos felices por sermos capaces de comprender la realidad y de pasar el bastón adelante. Perdón por mi emoción. Gracias, muchas gracias, doctor. Excelentes aportaciones que sin duda nos van a enriquecer y lo vamos a llevar a la práctica en nuestras aulas, en nuestras comunidades de aprendizaje, transmitiendo esos conocimientos para que podamos cambiar a los pequeños que el día de mañana pues serán los nuevos líderes. Última pregunta del público, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues pasaríamos a hacer entrega de un reconocimiento. ¿Alguien más? Si me ¿Ve una mano permite, levantada? sí, Ok, si adelante, maestra. me permiten, por favor. No sé Maestra si me Berta, escuchan. por favor. Sí. Mi estimado Renato, te habla Berta, una amiga tuya y admiradora, y sinceramente el escucharte desde acá, desde Perú, y creo que están conectados también algunos de mis alumnos y maestros. Esos cambios que tú reiteras, si bien nace en el interior de cada persona y en la acción que hagamos nosotros como maestro, felicito no solo tu emoción, que verdaderamente cautiva a cada persona como ser humano que somos. Y el despertar esas emociones y el buscar la esperanza, el buscar la alegría, el buscar que el corazón reitere que verdaderamente el cambio está en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Yo quería decirte, Renato, esa emoción profunda tuyo nos refleja lo hermoso de lo que es un maestro que guía y que orienta. Gracias, y desde el fondo de acá de mis sentimientos, mi profunda admiración por tu ponencia y por ser la persona que eres, un embajador verdaderamente grande que impulsa al maestro a seguir el cambio hacia la verdadera humanidad que debemos de tener. Un saludo profundo de parte mía y esperar encontrarnos en otro momento personalmente para darte el abrazo que todos nosotros de acá en Perú
sentimos y admiramos tu presencia. Gracias. Oh, Berta, muchas gracias. Muy emocionado con sus palabras. Muchas gracias de corazón. muchas gracias a todos por sus preguntas, por las aportaciones tan enriquecedoras. A continuación, cedemos el espacio para brindar un merecido reconocimiento al doctor Renato Manzano. Por favor, maestro Eleazar, si nos hace favor de... El Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, de la Ciencia y la Cultura y la DEC México, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Renato Manzano por disertar la conferencia magistral La globalización como una oportunidad de humanizarnos durante el ciclo de ponencias correspondientes al Foro Educativo Virtual El Desarrollo Humano desde la Pedagogía Humanista, llevado a cabo el día 7 de marzo del 2024 en la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, México. Firma presidente de ILADEC México, doctor Juan Besanilla Gaspar. Enhorabuena, doctor. Que se escuchen esos aplausos para el doctor Manzano o los emojis que estamos viendo. Enhorabuena. Fuerte Gracias, abrazo. doctor. Felicidades. Manzano, mi querido hermano, y a todos nuestros queridos amigos que hoy nos acompañan, es muy importante agradecerles a nombre de ILADEC México esta gran familia. El objetivo de este evento es crear esa conciencia colectiva en que todos podemos vivir mejor, ser mejores, tener lo que nuestro espíritu humano necesita para ser felices. América Latina, el mundo necesita felicidad, necesita plenitud, y nosotros, los que creemos en la educación como el camino para llegar a la felicidad, estamos aquí unidos, soñando y trabajando desde nuestra trinchera. Renato, saludos a tu familia, agradecidos con tu familia. Este es un regalo maravilloso para nuestro presidente Juan Besanilla, que hoy tengamos esta maravilla por acá en España, que ya van a ser las 2 de la mañana, que tengamos la oportunidad de inspirarnos y sobre todo nuestros queridos amigos que nos acompañaron, ellos deben de saber que no estamos solos. Soñamos, pensamos. Renato, Berta, que continúas en la próxima, decirles a todos que hoy acá en la Universidad Castilla-La Mancha, en el convenio que tiene ILADEC México, nos hemos encontrado con una formación de maestros ejemplo para el mundo latinoamericano, donde la sensibilidad basada en el conocimiento y la salud corporal, en la relación humana, en la sensibilidad artística, en todas las áreas del conocimiento como parte de su obligación curricular, hoy estamos viendo más esperanza. Y eso nos debe de ayudar a nosotros a que en nuestras tareas diarias agreguemos el corazón. Y que ese corazón se ve reflejado no solamente en Brasil, Manzano, no solamente en Perú. Hoy tenemos más de 8 países conectados y hoy tenemos maestros de todo nuestro país. Multipliquémonos, compartamos con el mundo esa alegría y esa esperanza y hagamos de la esperanza el mejor método para transformar nuestro mundo. Que Dios bendiga a todos, que sigamos trabajando. Amén. Y el jueves próximo, Gracias. sigamos soñando juntos. Mientras de aquí al jueves, sigan ustedes construyendo alegría y esperanza. Renato, muchas gracias. Samuel, hay que registrar, allá está allí la clave para el registro de asistencia para que podamos al final extender la constancia a todos. Que Dios los bendiga, trabajen mucho. Gracias. Y nosotros, Felicidades, Grupo ILADEC, por estas conferencias. nosotros seguiremos
soñando. Gracias a todos, gracias a todos. Juan, Una tarde muy Cirilo, buena. Muchas gracias. Muy bien, Samuel. Saludos para Felicidades. todos. Cirilo, Juan, Gerardo. Mirna, Víctor, Berta, También. Irene, Gracias. a todos. Y a Polaya ya Saludos. Bye, bye. Samuel, Bye. muchas gracias, Samuel. Bye, 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 bye. a todos, Bye, bye. a todos. Bonita Que Dios los tarde. bendiga. Felicidades. Thank you very much. Muchas Hasta gracias, pronto. queridos profesionales de la educación. Nos vemos el próximo Vivian, jueves obrigado, Vivian. a la misma hora. Esperen el link para estar al pendiente. Que tengan Gracias, una muy excelente gracias. tarde-noche y Bye, bye. éxito en toda la nueva implementación de actividades humanistas. Gracias. Gracias. Bonita tarde. Gracias, Lili. Saludos, gracias. Gracias. Conecten las redes sociales. Estamos juntos, estamos juntos. Yo quiero ver a mi mamá. Saludos, hermano, tu hermano Gerardo de Lira. Saludos. Oh, mi querido Parabéns, Gerardo. Parabéns. Aqui, Gerardo, Ô, de José Aguascalientes. Luiz, obrigado, meu querido. Muito obrigado. Vamos falar aqui depois. Un abrazo, hermano. Mucha emoción escuché a ti, Bye, bye. Renato Manzano, mi hermano brasileño. Oh, mi hermano Gracias. querido Gerardo de Lira. Un beso para usted. Gracias. Berta, gracias, Berta. Samuel, Bertita, Lili, Verdita. maestro Juan, Cirilo. Un abrazo Cuídense para mucho. todos. Hagan sus anotaciones y hagan sus publicaciones. Multipliquen el mensaje a través de las redes sociales. Háganlo, ayúdenos, por favor. Buenas tardes. Para algunos, Gracias, 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 buenas Brenda. noches para algunos, buenas noches para otros, ya van a... Gracias, gracias, Jesús. Hasta pronto. Nos vemos, Cirilo, Juan. Adiós. Hasta pronto.